La palabra de Dios nos dice así, Hebreos 4:12, dice así la escritura. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oremos para recibir el mensaje en esta mañana. Bendito Dios y Padre de la gloria, Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. En esta mañana, oh Dios, te suplicamos, Padre, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, seas tú hablando, Señor, a nuestros corazones, Señor. Usa la vida, Señor, de Doroteo Rivera Zarza, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, hable, Señor, a cada uno de nuestros corazones, Señor, y que la palabra que será enviada mañana cumpla el propósito por el cual será enviada a cada corazón, a cada vida, a cada oyente, Padre. Por favor, te lo pedimos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Dios les bendice, Dios les guarde. Es un placer nuevamente poder estar aquí con ustedes, aunque sea a través de este medio. Saludos a todos que nos siguen por Facebook, por vía Zoom. Vamos a dar inicio a la palabra del Señor. Hoy vamos a ver un tema muy interesante. Permanecer en Cristo. ¿Realmente qué significa permanecer en Cristo? Mucho más allá de la religiosidad que se le ha dado a esta arma tan poderosa y que es la esencia de los que estamos en Cristo Jesús, incluso la esencia de Dios mismo. Mas, sin embargo, el pueblo del Señor no le da la importancia de vida a lo que significa permanecer en Cristo Jesús. Y nos gritamos salvos y nos gritamos llenos de gracia y nos gritamos misericordiosos, pero no entendemos realmente la profundidad de lo que significa permanecer en Cristo Jesús. Y vamos a estudiarlo a la luz de la palabra. Creo que nuestro Señor Jesucristo dejó un claro mensaje de lo que representa permanecer en Él y Él en nosotros. Miren, la exhortación a permanecer realmente a transcurso de todos estos últimos años, incluso en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ha sido mal entendida, ha sido mal establecida por el pueblo del Señor, ¿verdad? Como si se tratara de una experiencia especial, mística, ¿verdad? E imposible de definir. Pero nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, realmente nos deja claro lo que implica permanecer en Él. Y nos lo deja en su palabra con realidades concretas, no con misticismos, no con utopías, con realidades concretas. En primer lugar, vamos a analizar lo siguiente, ¿sí? Primeramente, ¿y por qué? Para darle un contexto en base a este mensaje, también a la gracia. Entonces, en primer lugar, tenemos que entender que nuestra unión con nuestro Señor Jesucristo es por gracia. Entonces, definitivamente, no tuvimos que hacer nada para recibir ese regalo precioso. Pero ojo, si hemos creído en esa gracia, en la salvación de nuestra vida por el sacrificio de Jesús, entonces la gracia nos tiene que llevar a entender que día a día debemos de ser más como Cristo. Y eso significa permanecer en Él. Eso significa permanecer en Él. Y el Señor nos lo explica, amados hermanos. Entonces, sí, no lo discuto, es por gracia. Pero ahora la gracia que recibiste sin ser bueno, sin hacer nada, te tiene que llevar a ser bueno
y hacer alguien. Recordemos, ya vimos una enseñanza de que es ser más que hacer. ¿Sí? Entonces, ok, recibimos este precioso regalo por gracia sin ser buenos. Pero esa gracia ahora te lleva a la necesidad de ser bueno. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo Jesús permanece en él. Y por esa simple razón tienes que entender que ahora debería ser una necesidad tuya ser bueno. Ser bueno. Ese es el verdadero valor de la gracia. Y por eso Pablo nos exhorta, Pedro nos exhorta a no hacer vana la gracia. Entonces, ok, recibiste ese regalo gratuito, ¿sí? Sin ser bueno. Pero ahora, si has creído en él, tienes la necesidad de ser bueno. ¿Sí? Y vamos a verlo con la luz de la palabra. Miren, ¿sí? Estamos, ¿verdad?, activa y personalmente unidos a nuestro Señor Jesucristo a través de la fe. Y eso lo podemos ver en Juan 14, versículo 12. Juan 14, versículo 12. Todo lo que vamos a platicar el día de hoy va a tener un sustento bíblico. Sí, Juan 14 y 12. 14, versículo 12. Si nosotros únicamente arrancamos de la Biblia los versículos que nos gustan para nuestra vida, no estamos creyendo. Y ese ha sido un problema muy grande del pueblo de Dios. Únicamente arrancamos lo que nos gusta para nuestra vida. Eso no es creer. Miren cómo dice la palabra. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Entonces aquí habla de una imitación. Dice, el que en mí cree, dice, las obras que yo hago, dice Jesús, dice, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces dice, el que permanece en mí, el que está conmigo, el que se quedó conmigo, hace lo que yo hago. Punto, que se acabó. No hay misterio, no hay vete a Crónicas, no hay vete al Génesis. Dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y dice que mayores. Y dice que mayores. Bien. Pero ahora tenemos que entender que nuestra fe, amados hermanos, nuestra fe en sí misma debe tener sus raíces profundamente en Dios. Profundamente en Dios. Y no en las emociones, y no en el milagro, y no en lo que esperamos recibir de Dios, sino en las acciones de Dios. Ahí debe tener las raíces nuestra fe. En las acciones de Dios, en lo que Dios es, en la actividad del Señor, porque nuestro Señor le plació injertarnos en la vida. Entonces nuestra fe tiene que estar más allá de lo que escuchamos o pretendemos únicamente creer de Dios. Tiene que estar verdaderamente enraizada en lo que Dios es. Eso es parte de permanecer en Dios. Es parte de permanecer en Cristo. Y eso nos lo enseña el Señor en el capítulo 15 de Juan. Capítulo 15 de Juan, versículo 3. Entonces entendemos que nuestro Padre nos ha injertado, ¿verdad?, en Cristo a través de la palabra, ¿sí? Y Él nos limpia y nos da forma para poder unirnos a Él. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4. Se permaneced en mí, dice, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y amados hermanos, lo que el Señor hizo de limpiarnos, ¿verdad?, de santificarnos, injertarnos en Cristo, fue por gracia. Aleluya, gloria a Dios. Ha sido limpio. Pero la iglesia no se cansa de llamarse sucia. No hay iglesia perfecta porque
que la iglesia está llena de imperfectos. No, no, la iglesia es de Cristo y en Cristo Jesús no puede haber imperfección. Pero dice, si lo crees, dice el Señor que por gracia nos ha limpiado. ¿Sí? Si no hubiésemos sido limpios, no hubiéramos podido ser injertados en Cristo. ¿Sí? Pero nos encanta ensuciarnos. Y es lo que el Señor nos enseña cuando dice que la puerca y el perro es otra cosa. No es que estés chiquito en el espíritu. Que no estamos dispuestos como Jesús. ¿Sí? Él ya lo hizo. Pero nos es más fácil llamarnos imperfectos actividad y vida. ¿A qué me refiero con la vida? Dice que aquel que se sigue declarando pecador es porque reconoce que está muerto en sus delitos y pecados. Y si no reconoce eso, lo debería de reconocer. Lo debería de reconocer. El que sigue pecando no puede estar en Cristo Jesús. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. El que se sigue llamando pecador no se ha quedado con Cristo. Y lo vamos a ver conforme a la palabra más adelante. Entonces, ojo, dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, sin esta unión vital del creyente con la vid, no puede existir la vida y tampoco la productividad. Y tampoco la productividad en todo el sentido de la palabra. Porque el Señor, cuando habla de prosperidad, cuando habla de la productividad, habla tanto en el ámbito espiritual como en lo físico y material. Algo que estamos negados. ¿Sí? Y no es que yo sea predicador de la prosperidad, es que Dios habla de prosperidad. Pero ahorita debemos entender que si no nos quedamos con Él como debe de ser, no hay vida y no hay productividad. Seguimos mintiéndonos, seguimos engañándonos. Miren, esta parte del actuar de Cristo Jesús nos ilustra esa unión vital, ¿sí?, que debe de existir entre quienes están en Él, ¿sí?, con Jesucristo mismo. Esa unión debe ser vital. La palabra permanecer, vuelvo a esto, básicamente significa quedarse. Cada cristiano está o debería estar, ¿verdad?, inseparablemente enlazado a Cristo en todas las áreas de su vida. En todas las áreas de su vida.
no únicamente en las que nos convienen. ¿Sí? Es lo que el Señor nos enseña en esta unión vital del pámpano con su vida. El que está en Cristo Jesús debe entender que debe estar unido inseparablemente de Cristo en todas las áreas de su vida. Nosotros dependemos de Él por la gracia, pero también debemos saber que dependemos de Él por el poder de obedecer. Por el poder de obedecer. ¿Sí? El que no obedece la palabra del Señor no puede decir que está en Cristo Jesús y mucho menos puede decir que le ama. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. El que no obedece la palabra del Señor no puede decir que está en Cristo, ni mucho menos puede decir que ama a Dios. Miren, nosotros debemos fijarnos metas, ¿sí? De ser debidamente obedientes a su palabra e instruirnos en ella para vivir. Instruirnos en ella para vivir. Pero vuelvo, insto, si seguimos agarrando de la Biblia únicamente los versículos que nos gustan, no vamos a poder ser bien instruidos. Compartí un devocional que les decía que para ser entendidos debemos primeramente entender. Debemos primeramente entender. Y les ponía el ejemplo. Vuelvo a retomar ese ejemplo. Imagínense que en la puerta de la iglesia dicen: bienvenidos, comunidad de fe, Dios es fiel, ¿verdad? Donde todos son bienvenidos. Lo único que debes de saber es que la paga del pecado es muerte. Si ves eso en la puerta de la iglesia, vas a dudar para entrar, vas a decir: legalista, religioso, pero no te das cuenta que eso dice la Escritura. Pero si pongo, bienvenidos, comunidad de fe, Dios es fiel, donde Dios te ama, donde Dios te abraza, donde queremos apapacharte y gozarte, de volada te metes. De volada te metes. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos entender que tenemos que verdaderamente, ¿verdad?, en Cristo Jesús fijarnos metas de ser verdaderamente obedientes y tomar la palabra de Dios para ser instruidos el cómo vivir, ¿sí? El cómo vivir. Y verdaderamente entonces ofrecerle una legítima adoración y alabanza. Enseñaba que adoración, más allá de levantar tus manitas cuando hay una alabanza del Señor, es tu manera de vivir. Esa es la verdadera adoración al Señor, tu manera de vivir, ¿sí? Y entonces de esa manera, en esa legítima adoración, estar dispuestos verdaderamente a someternos a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre, ¿sí? A su autoridad, aún sobre nuestra propia vida. Y otro concepto que nos cuesta trabajo entender. Quiero que vayan conmigo a Mateo, capítulo 25. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, empezamos a instruirnos en la palabra para aprender a vivir, ¿verdad? Y entender lo que significa permanecer en Cristo. Y entonces entenderemos, los que estamos en Cristo Jesús, que nuestro Señor Jesucristo es nuestra fuente y sustentador de nuestra vida. Miren, compartí a mitad de semana y les decía que el que está en Cristo Jesús sabe cuándo viene nuestro Señor Jesucristo. No por adivinación. No, como garantía de promesa. ¿Y por qué lo sabe? Porque se ha quedado con Él, porque permanece en Él. No hay secretos entre nuestro Señor Jesucristo y el que está en Cristo Jesús. No está diciendo que el Señor te va a decir: vengo el 8 de octubre del 2027. No, está diciendo: hey, alístate porque yo vengo. Entonces el que está en Cristo Jesús, el que se ha quedado en Cristo, tiene conocimiento de ello. Miren la parábola
de las vírgenes prudentes. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Bien, ¿quién de ustedes se pone guapo, se pone galán? ¿Y a dónde vas tan guapo? Voy a la central de autobuses, ¿a qué? A ver quién llega de mis parientes. O sea, llega un pariente tuyo. No, nada más voy a ver quién llega. No, dice, salieron a recibir al esposo. Sabían que venía. Dice que salieron a recibir. No dice que salieron a esperar como siempre lo hacían a ver si llegaba su esposo. No, dice que salieron a recibir. Estas estaban listas. Entonces, permanecer en Cristo en una legítima adoración es vivir como Jesucristo vive. Dice, y las obras que yo hago, ustedes las hacen y mayores. Eso es verdaderamente permanecer en Cristo. Estas vírgenes sabían que venía su esposo y salen a recibirlo. Pero ojo, 5 salen a recibirlo como se debe. Y 5, el aceite, no compré. Ahí había una diferencia de vida, había una diferencia de conducta, había una diferencia de entendimiento. Ambas salen a recibir al esposo, pero 5 salen a recibirlo como se debe. ¿Por qué? Porque permanecían en él. Aleluya. Y 5 que estaban así, que si será, no será, igual no llega, me da tiempo todavía echarme una cana al aire y regresar y ponerme a cuentas. No salieron a recibirlo como se debía. Esas 5 imprudentes, insensatas, no se quedaron en Cristo, no permanecieron en él. Ahora me entienden cuando les digo que el que está en Cristo Jesús sabe que el Señor viene, y no como augurio, sino como certeza de su fe. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces entenderás lo que verdaderamente significa que ni la muerte. Amados hermanos, con todo respeto, ¿cuántos de aquí creemos que veremos la venida de nuestro Señor físicamente? Gloria a Dios, es un deseo, pero no sabemos a qué generación le va a tocar eso. Pero sí sabemos que si en 4 segundos cualquiera de los que está escuchando esta prédica deja de respirar, estará con su Señor. Porque esa es la garantía de que Cristo viene. Hoy me da pena, me da tristeza cuando compartimos en un sepelio y nos enteramos que pues, el hermano andaba por ahí desbalagado y con palabra de alivio a los deudos les decimos, no se preocupe, está con el Señor. ¿Qué creen? No funciona así. No funciona así. Si fue de los 5 insensatos, ¿no? Pero si fue de los 5 prudentes, estará en la presencia de su Señor. Amén. Amén. Y entonces podremos entender lo que verdaderamente significa los muertos en Cristo, porque aún muerto permaneces en él. Aleluya, promesa del Señor. Dice, los muertos en Cristo de sus tumbas volverán. No dice que todos los muertos. Los que permanecieron, los que se quedaron. ¿Ven? Entonces, vean la importancia de entender qué significa permanecer en Cristo. Bien, vamos a continuar. Miren, de Mateo 25 era lo que me interesaba. Entender que dice que salieron a recibir. No que andaban adivinando si su Señor venía. No, salieron a recibirlo porque sabían que venía. Amén. Bien, permanecer en Cristo, amados hermanos, es la legítima evidencia de nuestra salvación. Ojo, genuina, ¿eh? Es la legítima evidencia de nuestra salvación genuina, ¿sí? Juan se refirió a esto cuando habla, ¿sí? Lo siguiente: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros.
Ahora entendemos lo que verdaderamente significa eso. Dice, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros porque no permanecieron con nosotros. Y cuando dice no permanecieron con nosotros, si entendemos la palabra del Señor, no permanecieron entre los hermanos en la fe, Cristo Jesús y el Padre, porque dice, sí, que cuando en un corazón entra el Hijo, entra el Padre. Ellos se engloban en ese no permanecieron con nosotros, ¿sí? Las personas con una fe genuina, las personas que están en Cristo Jesús con una fe genuina, amados hermanos, se quedarán, ¿sí? No se retirarán, aguantarán posición. Es una palabra que yo tengo y no es porque sea militar. Debemos entender qué significa aguantar posición. Te quedas, permaneces, no declinas por tus emociones, no claudicas por lo que no recibes, te quedas, permaneces, ¿sí? Y de esta manera sabrás que en ningún momento negarás a Cristo. Pero el que no se queda, le niega. Pero ahora entendemos por qué le niega. Porque no ha creído. Porque no ha creído. Y el que no cree no puede permanecer en él, ¿sí? Miren, y definitivamente nunca vas a abandonar tu verdad. Difícilmente serás movido por viento de doctrina. Porque nunca vas a abandonar tu verdad. Y tu verdad, sabes que es legítima porque veíamos que es la evidencia genuina de tu salvación. Más allá de lo que pueda decir otra línea protestante, más allá de lo que puedan decir los católicos, más allá de lo que puedan decir los testigos de Jehová. Esto tú lo crees porque lo estás viviendo legítimamente. Estás permaneciendo en él y se ve reflejado en tu vida. En tu vida. Entonces, difícilmente vas a abandonar tu verdad. Miren, nuestro Señor Jesucristo reitera la importancia de permanecer, ¿sí?, como un verdadero símbolo de fe. Dice Juan 8:31. Y es palabra del Señor, amados hermanos. Juan 8:31. ¿Cómo dice la palabra? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y nuevamente habla de permanecer. Sí, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces aquí el Señor también nos hace entender que hay verdaderos discípulos y falsos discípulos. ¿Sí? ¿Qué marca la diferencia? El permanecer genuinamente en Cristo Jesús. Bien, pero ahora, ¿cómo sabemos si estamos permaneciendo? Déjame decirte, amado hermano, que existen pruebas fehacientes de lo que verdaderamente significa que uno permanece en Cristo, ¿sí? Esto quiere decir que son pruebas de que evidentemente eres salvo y que no seguimos mintiéndonos a nosotros mismos. Es esa famosa frase cristiana: por gracia soy salvo. No, yo ya soy salvo. No, por su amor. Dice la palabra del Señor: dejen de mentirse, dejen de engañarse. Si no permaneces en mí, no puedes ser salvo. No puedes ser salvo. Vamos a verlo. Miren, estas pruebas definitivamente incluyen la obediencia a su palabra. ¿Sí? Juan capítulo 15, versículo 10.
No únicamente obedecer lo que a ti te conviene, no únicamente obedecer lo que a ti en ese momento te ayuda, sino obedecer su palabra. Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿qué estamos entendiendo aquí nosotros, amados hermanos? ¿Sí? Bien. Vean cómo dice en el siguiente versículo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Bien, entonces el que permanece en Cristo Jesús es amor puro y es gozoso. Es gozoso. Aquí el Señor no dice que aquel que es martirizado, no, dice que incluso el que es vituperado en su nombre y lo recibe con gozo y se regocija manteniéndose, quedándose en su fe, en su verdad y en Cristo Jesús, en vez de hacerse lastimoso, bienaventurado, bienaventurado. Pero hoy hacemos los sufridos, no, pues me corretearon por hacer esto, por hacer aquello. Eso no dice que permaneces en el Señor. Dice, el que guarda mis mandamientos permanece en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Dice la palabra del Señor así. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, lo que estamos nosotros entendiendo, ¿sí? Es que la unión con nuestro Señor Jesucristo es por su gracia y el poder de nuestra fe. Una fe que debe tener raíces sólidas en quién es Dios, no en lo que hace Dios. En quién es Dios. Segunda parte, ¿sí? Bien. O segundo lugar, la unión con nuestro Señor Jesucristo, permanecer en nuestro Señor Jesucristo, quedarnos en Cristo Jesús, es ser obediente a Él. Es ser obediente a Él. Permanecer en Él implica una respuesta favorable a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Juan 15, versículo 7. Entonces, segundo lugar, obediencia. Juan 15, versículo 7. Dice la palabra del Señor: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será. Entonces, el que está en Cristo Jesús debe verdaderamente entender y darle el uso correcto a lo que significa pedid todo lo que queréis y os será. Y no como respuesta a tus circunstancias adversas, créele a Dios, Él dice. No. Pedid todo lo que quieres y os será hecho a los que permanecen legítimamente en Cristo Jesús y entienden el poder de la gracia para ser obedientes, para ser buenos, para ser amor puro y legítimo. Sí. En verdad es cierto, Señor, sí creo. No funciona así. Eso no es permanecer en el Señor. Sí. Únicamente crees cuando tienes el chamaco atravesado. Después, hasta te olvidas de tus promesas hechas a Dios cuando tenías el problema. Dice, no son de nosotros porque no permanecieron. Con todo respeto, amados hermanos. Oramos por gente en los hospitales. Oramos, y esto en verdad quiero que lo entendamos, Y Dios le place y se restaura y va a la villa
a darle gracias a la guadalupana en vez de ir a los pies del Señor. Y a veces como consolación, como cristianos decimos, se hizo la obra, recibió a Cristo en su corazón. Ya vimos que no funciona así tampoco. Lo estamos viendo. Salieron de nosotros, pero no son de nosotros porque no permanecieron. Bien, que el Señor tenga un plan para esa vida, va a ser hasta que esa vida lo crea y permanezca en él. No por tus buenos deseos y no por tus muchas oraciones. Entonces debemos entender, cuando oremos lo que estamos en Cristo Jesús, ¿qué significa? Pedir todo lo que queréis y os será. En vez de estar tirando oraciones como si fueran pareciera que estamos regalando estampitas del Santo Tigre o del Santo Niña de Atocha. No, no funciona así. No funciona así. Hay un compromiso en esa unión vital del que ha creído en Cristo con Cristo mismo. De otra manera, no funciona. Y vamos a seguirlo viendo conforme a la palabra. Miren, Pablo, el apóstol Pablo, hace eco de esta idea en Colosenses 3:16, diciendo lo siguiente. ¿Sí? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿Sí? Colosenses 3:16. ¿Sí? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos a otros, unos a otros en toda sabiduría. ¿Sí? Aleluya. Gloria a Dios. Sí. Y va muy relacionada con la exhortación que recibimos en Efesios 5:18, porque Efesios 5:18 es una exhortación y vean cómo dice. Esa exhortación, Efesios 5:18, dice la palabra del Señor así, miren. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disilusión. Aquí esta parte de no os embraguéis con vino está ejemplificando la actitud pecaminosa. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, el que está en Cristo Jesús debe estar consciente verdaderamente de que ha sido lleno. Y debe estar consciente verdaderamente de lo que aún no quiere ser lleno. ¿Sí? El poder del Espíritu Santo, amados hermanos, va a obrar sobre tu fe. Es lo que vimos en primer lugar. Eso de que tú te estés negando a ser lleno, diciendo, en su tiempo el Espíritu lo hará. No. No. Tú entregas, tú abres, tú te desprendes y el Señor ocupa. Apocalipsis así lo dice. He aquí que yo toco la puerta. El que abra, entraré. Lógica inversa, el que no abra, no va a entrar. Porque el Señor es un caballero, no es un policía judicial que viene rompiendo puertas. Entonces, si, amados hermanos, la salvación fuera garantizada, ¿sí?, sin arrepentimiento, sin dejar las acciones pecaminosas, no habría necesidad de hacer ahora sí absolutamente nada. Pero no, la gracia es el password, es la clave para empezar a ser como Dios quiere que seamos, como Él nos creó, ¿sí? Y para poder lograrlo, debemos creer que hemos sido limpiados y hemos sido injertados a Cristo Jesús. Bien. Entonces, y debemos estar entendidos que fuimos llenos de su Espíritu.
En pocas palabras, amados hermanos, permanecer en Cristo significa permitir que su palabra llene nuestras mentes, dirija nuestra voluntad y transforme nuestros afectos y nuestras emociones. ¿Sí? Nuestra relación con Cristo está íntimamente conectada con lo que hacemos con nuestra vida a través de la palabra de Dios. ¿La crees o no la crees? Sí. Entonces, obviamente, mientras la palabra de Cristo mora en nosotros y el Espíritu nos llene, ¿sí? Oraremos en una manera consistente como justos, ¿sí? Atendiendo única y exclusivamente la voluntad de Dios, y descubriremos lo que verdaderamente significa pedir lo que sea y será. Entonces, aquí vuelvo, insto verdaderamente lo que les expreso cuando les digo, para ser entendidos, debemos entender primero. Amén. Bien. Tercer lugar. Vimos en Juan 15, ¿sí? Que debemos permanecer en su amor, ¿sí? Entonces, en tercer lugar, nuestro Señor Jesucristo subraya otro principio: permanezcan en mi amor. Juan 15, versículo 9. Dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en amor. Y dice nuevamente permaneced, ¿sí? Permaneced. Bien, ¿qué es lo que esto implica? El creyente, el que está en Cristo Jesús, descansa su vida en el amor de Cristo, ¿sí? Y de esta manera procura seguir su ejemplo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 5 al 6. Veamos qué implica permanecer en el amor de nuestro Señor Jesucristo, quienes hemos experimentado ese amor, porque recordemos que más allá del lema de te amo en el amor de Cristo, que lo agarramos de cliché los cristianos para escucharnos bien pomposos, verdaderamente significa amar como Él nos ha amado. Si no, dejemos de andar de hipócritas, y no me retracto de lo que estoy diciendo. Si no, dejemos de andar de hipócritas de que los amo en el amor de Cristo. Permanecer en el amor del Señor es amar como Él nos ha amado. Y si no amamos como Él nos ama, no hemos experimentado el amor de Cristo. Y de esta manera entenderlo y seguir su ejemplo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 5 y 6. Vean cómo dice la palabra. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Pero hoy la iglesia le encanta seguirse declarando pecadora. Somos pecadores, hermano. A ver quién no. Ya di una enseñanza de lo que significa que aquel que diga que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Ya di una enseñanza al respecto. No lo traigan ahorita a su pensamiento, de que es que así dice la Biblia. No, ya dimos una enseñanza de lo que significa que aquel que diga que no ha pecado hace mentiroso a Dios. Y esto significa que el Señor pesa el corazón y sabe la intención de nuestras acciones y sabe el proceder de nuestro hacer. ¿Ok? Pero dice que el que permanece en Él, el que permanece en su amor, el que permanece en su palabra, ¿verdad? Verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en Él. Aleluya. Entonces para Él no aplica, o no debería de aplicar, el de que somos pecadores.
Nadie es perfecto. Pero por eso es la gracia. Aleluya por mi Señor Jesucristo. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos. El permanecer en Cristo nos demanda cambiar. Nos demanda cambiar. Porque ya no somos nosotros. Ahora es Él. Y es lo que nos explica Pablo en sus cartas. Miren. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Sí dice así el versículo 6, hermanos? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Punto, que se acabó. Ya. Podría terminar aquí la enseñanza, pero nos faltan todavía dos propósitos. Dos principios, más bien dicho. Ya. Aquel que le quiera dar vueltas a eso y que no, yo me apego al libro de Jezreel o sin problema. Pero la palabra del Señor es muy clara. Versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Eso significa permanecer en Cristo. Amén. Entendemos entonces, amados hermanos, que permanecer en el amor de Cristo se ve de una manera muy concreta, ¿sí? La simple obediencia rendida a Él como fruto y evidencia de nuestro amor por Él. Sí. Yo, con todo respeto, escucho siervos que dan testimonio de ciertas personas desbalagadas de la palabra, pero decimos, pero sabemos que aman a Dios. Dice el Señor, ya no se mientan, dejen de engañarse, dejen de andar de mentirosos. No funciona así. Yo no he dicho eso. El que me ama, guarda mis mandamientos. Y aquel que está en mí y su amor está siendo perfeccionado, su evidencia es la obediencia como fruto, ¿sí? De su amor por mí. Aleluya, gloria a Dios. Cuarto principio. Y agárrense, pues este está bueno. Este está bueno. Cuarto principio. El vivir libre de pecado habitual. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Estamos entendiendo qué significa permanecer en Cristo Jesús. ¿Qué realmente es permanecer en Cristo Jesús? Quedarse en Cristo. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Dice así: todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Le seguimos? Ok. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. No hay vuelta de hoja, amados hermanos. No está hablando al inconverso. Todo aquel que permanece en Él, que se quede en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Los que estamos en Cristo Jesús verdaderamente obedecemos lo que dice Pablo en Romanos 6:12. ¿Qué dice Pablo en Romanos 6:12, amados hermanos? Pongamos la cita. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ya vimos en otro estudio lo que representa las concupiscencias, ¿ok? Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Por qué dice como vivos de entre los muertos? Eso serían zombies, ¿no? Sino porque la palabra de Dios dice que el que está en sus delitos y pecados está muerto. ¿Ok? No puede obrar la fe sobre un muerto.
Por eso era necesario morir y resucitar juntamente con Cristo Jesús. Pero ahorita estamos viendo que además de ello es necesario permanecer en él. ¿Sí? Dice, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, amados hermanos, el que está en Cristo Jesús, ¿sí? Verdaderamente obedece este mandamiento y cree el siguiente, Romanos 6:22. Entonces, obedecemos esto, ya no prestamos nuestro cuerpo al pecado, ya no nos enganchamos con las cosas del mundo y creemos lo siguiente, Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Recordemos, la salvación es en este plano, la vida eterna es después del juicio. Tu salvación no te garantiza la vida eterna, permanecer en Cristo sí. Permanecer en Cristo sí. Permanecer en él legítimamente. Y estamos viendo que el que permanece en él ya no peca. Ya no peca. Y vuelvo a la pregunta que ronda las cabezas. ¿Quién en este momento está libre de pecado? No, esa no es la pregunta. ¿Por qué los que supuestamente permanecemos en él seguimos pecando? Esa es la pregunta correcta. No es si hay uno, es porque no hay muchos. Porque son muchos los que proclaman el nombre de Cristo, son muchos los que salen a anunciar las buenas nuevas, pero son más quienes piensan, ¿a poco sí verdaderamente hay quien ya no peque? Esos salieron de nosotros, pero no permanecieron con nosotros, dice el Señor. Aleluya. El que está en Cristo Jesús sabe la importancia de su santificación y está entendido que fue lleno del Espíritu Santo para lograrlo y está dispuesto a conseguirlo en Cristo Jesús. Aleluya. Me quedé en Romanos 6:22, ¿verdad? Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pero nos seguimos anunciando pecadores cuando el Señor dice que hemos sido limpios por su palabra. Aleluya. Seguimos maldiciendo la iglesia de Cristo, diciendo que no hay iglesia perfecta porque está llena de imperfectos. No, la iglesia debería estar llena de limpios. No lo estoy diciendo yo, no lo estoy demandando ni lo estoy exigiendo yo. Dice que el Señor lo hizo. De gente dispuesta que tiene como meta santificarse y como objetivo la vida eterna. Yo no limpié la iglesia, la limpió el Señor. Hoy, amado siervo, te invito a que dejemos de maldecir lo que el Señor ha santificado, a que por beneficio de nuestro ego, de nuestro egoísmo y de nuestra concupiscencia, sigamos manifestando que la iglesia de Cristo es imperfecta porque está llena de imperfectos, cuando la palabra nos está diciendo que debería estar llena de gente que permanece en él, limpia, santificada y lista para estar en su presencia, amorosa, bondadosa, entendida. Esa es la iglesia del Señor, es por la iglesia que viene. No porque las que andamos inventando, que las que hablan hebreo, que las que hacen las fiestas judías, para los que se están nacionalizando judíos. No, no, no. Para los que quedan y permanecen en él. Para eso es la promesa, para ellos. Hables hebreo, hables mexica, hables náhuatl, hables totonaca. Si permaneces en él, para ti es la promesa. Dejemos de estar inventando cosas, de que en la entrada
a la presencia del Señor, nos van a demandar dar una frase en hebreo. Te van a pedir cómo tiene que sacrificarse un cordero o un palomo. No, debes ir con tus ropas limpias y resplandecientes. ¿Por qué? Porque permaneciste en Él y te dispusiste siempre a lavar tus vestimentas, apartarte del pecado, a declararte que eres limpio, salvo y libre del pecado, porque Jesucristo así le plació. Esa es la verdadera gracia. Ahora es increíble que pensemos que la gracia nos hizo pecadores por el amor de Dios, o que si Dios permanece en nosotros, como dice su palabra, Él sea el que nos da permiso para hacer las cosas que no debemos de hacer, y pintamos diciendo que es crecimiento, que es proceso. Déjense de mentir, dice el Señor. Déjense de engañarse a ustedes mismos. El que permanece en mí, guarda mi palabra. El que permanece en mi amor, sigue mi ejemplo. El que permanece en mi persona, no peca. Eso dice el Señor. Dejemos de estar inventando cosas, amados hermanos. No es tiempo. Porque aparte, no es bíblico. Porque aparte no es bíblico. Lo que es bíblico, que aquel que fue limpiado por el Señor es limpio si permanece en Él. Y entonces tiene vida en abundancia y es productivo. Y es productivo. Vamos a terminar. Quinto principio. El que permanece en Cristo reconoce la conciencia de la presencia divina dentro de su vida, más allá del pecado. Una persona que está en Cristo Jesús, es increíble que siga reconociendo el pecado más que lo que está dentro de él, por lo que cree, no por lo que yo pueda decir, por lo que cree, porque esta es la verdad. Aquí en China, en cualquier doctrina, Jesús es la verdad. Y eso es el punto que nos lleva el hecho de que la salvación es personal. Entonces, el que está en Cristo Jesús, por lo que cree, debería de reconocer más la presencia divina que hay dentro de su vida que el pecado. Entonces, es increíble que alguien que está en Cristo Jesús siga reconociendo que es pecador. ¿Y el Espíritu de Dios dónde quedó? ¿Dónde está? Por eso, la palabra del Señor dice que el pecado de muerte, ¿sí?, es el entristecimiento y la contrición del Espíritu de Dios. ¿Qué te fue dado? Por gracia. Aleluya, gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. Hermano, ¿cómo sabemos si estamos en el Espíritu? Una pregunta que en mucho tiempo muchos cristianos se hacen. ¿Y cómo saber si estoy en el Espíritu? Pues vamos a darle respuesta. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo a salvar al mundo. Entonces tu salvación te tiene que dar la conciencia de que ahora eres morada del Espíritu Santo más que del pecado. Si tu conciencia te dice que eres más pecador que hijo de Dios, no estás en Cristo Jesús. No lo digo yo, ni yo soy el que estoy juzgando. Lo dice la palabra del Señor. Lo dice la palabra del Señor. Y vamos a terminar con Lucas capítulo 4, versículos 18 al 21. Lucas 4,
18 al 21. Y esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Esto no fue traducido. Esto fue palabra viva de Jesús. Y veamos cómo dice. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Si esta palabra, amado hermano, ha llegado a tu corazón, ya no estás leyendo este versículo como tantas veces lo has leído. Y puedes escuchar a Jesús mismo diciéndolo. Y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Palabra de Dios. Dios nos guarde, amados hermanos, y nos ayude día a día a verdaderamente permanecer en él. Hasta pronto, amados hermanos. Bendiciones. Bueno, hermanos, gracias a Dios damos por la palabra recibida en este día y bueno, pues concluimos nuestro culto de acción de gracias. Todas y cada una de las actividades se estarán subiendo a lo largo de la semana para que cada uno de ustedes como comunidad de fe sepan las actividades que como iglesia tenemos toda la semana. Dios les bendiga, queridos hermanos, tengan un excelente fin de semana. Un abrazo a todos, bendiciones.